las patas, ¿no? En las que tú te apoyas también es el tema del mindfulness, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento descubres el mindfulness? Cuéntanos un poco, para la gente que no lo conozca y para que estemos todos en el mismo contexto, antes de nada, ¿qué Sí. es el mindfulness? Y luego cuéntanos cómo lo descubriste, si fue en una librería viendo un libro, cómo fue. Sí, Dime la librería, por cierto, ¿eh? Dime la librería que voy a pasar a ver qué encuentro. el mindfulness tiene otra historia distinta, aunque va totalmente paralelo al tema del coaching. O sea, ahora te cuento primero, como me has preguntado, qué es el mindfulness. O sea, mindfulness es un estado, podríamos definirlo de muchas maneras, pero podríamos definirlo como un estado mental, de especial claridad mental, de especial equilibrio emocional, que se consigue, obviamente, con un entrenamiento sistemático de la mente en focalizar la atención en la experiencia del momento presente, ¿no? O sea, la experiencia que tenemos aquí y ahora. Podríamos profundizar mucho, pero básicamente, por decirlo en dos palabras, mindfulness es entrenamiento mental para estar presentes en nuestras vidas. ¿Para qué sirve? Sirve sobre todo para gestionar el estrés muchísimo. Es una herramienta fundamental para gestionar el estrés, para gestionar no solo el estrés, sino todo tipo de emociones difíciles. Daniel Goleman, por ejemplo, que es el mayor gurú de la inteligencia emocional en el mundo, siempre ha dicho muchas veces que mindfulness es la herramienta práctica más efectiva para desarrollar todas las competencias de la inteligencia emocional. Es decir, todas, no solo la gestión de emociones, sino la automotivación, la empatía, las habilidades sociales. O sea, es espectacular. Pero aparte, mindfulness también ayuda a desarrollar determinadas habilidades cognitivas, no solo emocionales. Habilidades cognitivas, por ejemplo, como el foco. Nos ayuda mucho a focalizar la atención, nos ayuda No mucho distraerte. a no distraerte, efectivamente, a no dispersarte, a estar mucho más focalizado en tus objetivos, en la tarea que estés realizando. La concentración, eso implica estar muchísimo más concentrado. También nos ayuda a la claridad mental muchísimo, a tener un estado de mayor claridad mental que nos ayuda a tomar mejores decisiones. O sea, tiene unos beneficios impresionantes, impresionantes. En cuanto a la claridad, según lo estabas diciendo, me he acordado en un libro de Thich Nhat Hanh, que habla de Sí. que la mente es como un río y que si tú dejas que ese río esté tranquilo, Mm. es cuando tú vas a poder ver el fondo del río. Si el río se está moviendo y hay turbulencias, va a mover toda la tierra y no vas a ver nada. Me ha venido esa imagen cuando has hablado de claridad. He visto ese lado que habla de Thich Nhat Hanh. Bueno, cuéntanos entonces. Ya entendemos un poco qué es el mindfulness, entendemos Mm. para qué es útil y por qué hay un boom a nivel mundial con este movimiento, por llamarlo de alguna manera, Mm. incluso con apoyo científico de los Total, beneficios que tiene, totalmente. múltiples que tú lo cuentas en algunos de tus libros. Sí. Cuéntanos cómo lo descubriste. Pues estaba en la formación de coaching precisamente y esto empezó ahí, empezó ahí, ha tenido una evolución bastante ecléctica, porque yo cuando estaba en la formación de coaching nos propusieron en algunos de los módulos, antes de empezar, quien quisiera voluntariamente que fuera como media hora antes, 20 minutos antes, porque se iba a practicar meditación. Entonces, bueno, dije, pues bueno, voy a probarlo, voy a probar esto de la meditación, no sé muy bien qué es, tal. Bueno, entonces era un tipo de meditación que era muy peculiar porque ponía música y te decían que no tenías nada que hacer, simplemente estar pues, observando simplemente tu cuerpo, tu respiración, pero no era nada muy formal, ¿no? Nada dirigido, ¿no? No, Tampoco. nada dirigido tampoco, no, nadie dirigía, nada. Entonces, bueno, simplemente la música y estar ahí presente sin moverte en una postura sentado en la silla. ¿Tú ahí habías dejado del todo el mundo No, porque estaba justamente en la etapa en la que estaba todavía facturando para la agencia de publicidad, en esa Vale. etapa, ¿no? Y entonces, la primera vez que practiqué en esa formación, esa particular, ¿no?, forma de meditar, ¿no?, de pronto, no sé qué pasó, hubo algo, una experiencia espectacular porque de pronto me puse a llorar. Entonces fue alucinante. Me puse a llorar. Era una mezcla de emociones. Yo sentí de pronto una mezcla de emociones que eran, se me vinieron un montón de imágenes a la cabeza en un momento dado de la práctica, durante esos 20 minutos, imágenes de mi vida pasada, de mis hijas cuando eran pequeñas, muy pequeñitas, y era una especie de tristeza porque no iba a volver a vivir esos momentos.
Qué bueno. Y al mismo tiempo era una emoción de gratitud porque todavía, evidentemente, mis hijas pues eran un poquito más mayores y las estaba disfrutando muchísimo. Entonces era como de agradecimiento o sea, una mezcla ahí de emociones y me puse a llorar y yo en ese momento decía, pero ¿qué hago yo aquí? Joder, delante de otras 14 personas, 15 personas que me van a ver llorar, lo típico, estas tonterías, ¿no? El trabajo, ¿qué van a pensar? Y entonces no entendí muy bien mi reacción, era como, no la entendía. Yo luego lo he entendido, evidentemente, como otras cosas, y es que yo estaba como, era como una puerta cerrada, yo. Y simplemente pararme, conectar con la música bueno, respirar, me abrió un montón de puertas emocionales. Y entonces es como, ese llanto fue como descargar, ¿no? Cosas que estaban ahí como muy bloqueadas, ¿no? Yo lo comparo con una montaña donde hemos sellado un manantial, ¿no? Un manantial, entonces ese manantial, claro, está bloqueado, pero por algún lado sale más tarde, a lo mejor años más tarde sale y aparecen 3 manantiales, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué pasó después? O sea, una vez que termina esa sesión, Vale. ¿qué haces después? Pues me sorprendió tanto la experiencia que dije, esto tengo que investigar, ¿sí? Seguir investigando qué es esto de la meditación, tal. Entonces decidí ya tomármelo en serio y formarme con una maestra Zen acreditada por la tradición Zen japonesa, que estaba en España, pero una maestra Zen que tenía todo el reconocimiento, ¿no? de toda la tradición, etcétera, ¿no? Y hice varios retiros de meditación Zen con esta maestra Zen y luego... ¿Cómo la conociste? ¿Por internet buscaste o te recomendaron? Sí, yo creo que lo busqué por internet, sí, empecé a buscar, indagar y al final encontré esto, me llamó la atención, probé y a partir de ahí pues hice varios retiros y por supuesto empecé a practicar ya regularmente en mi casa todos los días, la práctica. También tuve otros maestros que también practicaban la meditación Zen, es decir, que digamos estuve en varios, ¿no? Digamos tanteando, pero lo más sólido fue esto, ¿no? La maestra Zen, ¿no? Y a partir de ahí, pues estuve muchos años practicando, que eso ya me cambió la vida, evidentemente, igual que el coaching. Estas dos disciplinas me han cambiado la vida totalmente. Y descubrí un montón de cosas y de mí, de la vida. Por supuesto, empecé a investigar la filosofía Zen. Siempre me ha atraído, me ha atraído especialmente la cultura oriental, la cultura japonesa, etcétera. Y entonces empecé a leer mucho sobre filosofía Zen bueno, y eso luego me llevó a, hace como 6, 7 años quizá, empecé a oír hablar de mindfulness. Y al principio yo, cuando oía hablar, decía, pero bueno, si es que esto es como lo que estoy practicando yo. Claro. Entonces, pero en plan americano, con marketing, no sé qué. O sea, que fíjate que yo tenía como una visión como muy crítica con el mindfulness al principio, ¿no? Como muy escéptica. Pero bueno, poco a poco decidí abrirme, investigar un poco más y al final, digamos, me compró el mindfulness en el sentido de, dije, joder, es que tiene un valor enorme el mindfulness, porque sí, está basado, por supuesto, en las meditaciones milenarias, vipassana, zen, budista, ¿no? Pero claro, el valor del mindfulness es que lo ha occidentalizado, le ha quitado todo tinte religioso que no tenga que ver con ninguna religión, con una práctica laica completamente. Y además es que ha impulsado una conexión con la ciencia, es decir, que ha impulsado esta investigación científica que realmente hace que millones de personas empiecen a abrirse a una metodología que si hubiera sido meditación zen, pues probablemente muchísima gente hubiera dicho, wow, esto es de frikis, esto no tiene que ver conmigo, esto es religión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, le vi el valor inmediatamente, pocos meses después dije, pues que esto es una labor fantástica. Y entonces decidí formarme pues como profesor de mindfulness con los orígenes, con la Universidad de Massachusetts, con la organización de John Kabat-Zinn. O sea que